Entonces, BPN, que fue el indicador que vimos ayer, es un indicador de valor, ayuda a identificar si un proyecto crea o no valor. La TIR, que es la tasa interna de retorno, probablemente es el indicador más conocido de todos, ¿cierto? Se usa de manera muy general y da una valiosa información, pero es de todos el que probablemente es más difícil de interpretar y el que se usa de manera más errónea. La TIR pretende responder a la pregunta de cuál es la rentabilidad efectiva periódica de un proyecto de inversión. Si yo estoy haciendo análisis de flujos de caja en periodos anuales, pues el resultado del indicador es la rentabilidad del año. Si los estoy haciendo mensuales, pues la rentabilidad del mes. ¿Sí? El cálculo de la TIR utiliza como materia prima, como insumo, nuevamente los flujos de caja. Ya lo habíamos dicho ayer, todos los indicadores se van a calcular a partir de los flujos de caja que arroje mi proyecto o del flujo de caja que yo proyecte para mi proyecto o para mi inversión, para mi empresa. A diferencia del valor presente neto, para calcularlo, no requiero estimar el costo de oportunidad. Recordemos que ayer, cuando hablábamos de cómo calcular el valor presente neto, necesitaba no solo el flujo de caja, sino también conocer cuál es el costo de oportunidad para que cuando haga la equivalencia al momento cero, lo haga con esa tasa. Para el caso de la TIR, no. Solo necesito el flujo de caja. Entonces tengo que comenzar a interpretar ese indicador de la TIR como la rentabilidad que obtienen los dineros que permanecen invertidos durante la ejecución del proyecto de inversión. Dineros que permanecen invertidos. Entonces, si comenzamos a revisar el tema desde lo más sencillo, que sería un proyecto de un pago único o de una única inversión de dinero que retorna una mayor cantidad en un futuro, pues la TIR es la misma rentabilidad efectiva por periodo, y ustedes ya saben calcular eso, ¿cierto? Si yo tuviera un ejemplo en donde hoy invierto 1.000.000 de pesos y al finalizar el periodo obtengo 1.090.000 pesos, pues la rentabilidad sería de 90.000 y la tasa de rentabilidad sería del 9%. En otras palabras, el 1.000.000 de pesos que permaneció invertido en ese negocio tiene una rentabilidad efectiva del 9% en el periodo de análisis, que podría ser un año, ¿cierto?
que podría ser un mes. Entonces, dependiendo el periodo, la rentabilidad pues representa la tasa, la TIR representa la rentabilidad de ese periodo. El ejemplo anterior, si bien es útil conceptualmente, no es práctico, pues en el mundo real el perfil de los flujos de caja es mucho más complejo y adicionalmente el plazo en el tiempo de los proyectos y de las inversiones puede incluso abarcar varios periodos que pueden estimarse en años o en meses. Tomemos, por ejemplo, el perfil de un proyecto más cercano a la realidad, como el que están viendo ustedes ahí. Dos periodos de inversión, uno en el momento cero de $1.000.000, 1,5 millones en el periodo 1, o de pronto los gastos fueron superiores en el periodo 1 a los ingresos que estaba arrojando el negocio, pero siguen siendo negativos. Y a partir del tercer periodo comenzamos a ver sumas positivas de dinero en el negocio: 500.000, 800.000, 2.000.000, 100.000 en el periodo 5. Es entonces evidente que determinar la TIR, o la tasa interna de retorno que tiene ese proyecto, es más complejo. ¿Cuál es la rentabilidad efectiva periódica, entonces, de esos dineros que permanecieron invertidos en el proyecto? Que fíjense que son 5 periodos los que tengo de dineros que están ahí invertidos, con cantidades diferentes cada periodo. ¿Cómo calculo la TIR? Entonces, traigamos en este momento algo que aprendimos ayer. Cuando ayer estábamos revisando cómo debía interpretar el indicador de valor presente neto, recordemos lo que pasaba cuando ese valor presente neto era igual a 0. ¿Qué decíamos que pasaba? Ustedes mismos llegaron a la conclusión. ¿Qué pasaba cuando el valor presente neto de un proyecto es 0? Ni se gana ni se pierde. Ni se gana ni se pierde. Pero cuando yo estoy haciendo el análisis de valor presente neto, lo hago con un costo de oportunidad, ¿cierto? Es decir, que para emprendimientos ese costo de oportunidad es muy cercano a la tasa mínima atractiva de rentabilidad, y esa tasa mínima atractiva de rentabilidad es cercana a lo que es el costo del dinero que está invirtiéndose en el negocio. Y frente a la rentabilidad, ¿qué decíamos? Implícitamente, ¿qué significa que el valor presente neto sea 0? ¿Qué decíamos ayer frente a la rentabilidad? Que no destruye ni genera dinero, algo Eso, así.
eso en términos de creación de valor también es correcto, que ni destruye ni crea valor, ok. Frente a la rentabilidad, ustedes lo están viendo en sus diapositivas. ¿Qué dice? Que es igual al costo de oportunidad. Que es igual al costo de oportunidad, o sea que un valor presente igual a cero. Implícitamente lo que me está diciendo es que la rentabilidad del proyecto es igual al costo de oportunidad con el que yo estoy descontando todo mi flujo de caja para identificar cuál es el valor presente neto. Por lo tanto, si yo quiero averiguar cuál es la rentabilidad de un proyecto, lo que tengo que hacer es igualar a cero la ecuación del valor presente neto y despejar cuál sería ese costo de oportunidad que lo hace cero. Que en otras palabras sería mi TIR. ¿Sí lo ven o no? ¿Sí me entendieron lo que acabo de decir o no? Si para una serie de flujos yo quisiera calcular el valor presente neto, es decir, si me devuelvo dos diapositivas y digo, para ese flujo de caja que tengo ahí, quisiera calcular cuál es el valor presente neto teniendo un costo de oportunidad del 5%. Entonces, ¿cómo lo calculo? Sería menos 1.000.000 más o menos 1.500.000 sobre 1 más el 5% elevado a la 1 más 500.000 sobre 1 sobre el 5% elevado a la 2 más 800.000 sobre 1 más el 5% elevado a la 3 más 800.000 sobre 1 más 5% elevado a la 4 más 2.100.000 sobre 1 más el 5% elevado a la 5. Pero si quiero hallar la TIR, lo que tengo que hacer es igualar toda esa ecuación y en vez de colocar el 5% del costo de oportunidad es despejar cuál sería el costo de oportunidad, que hace cero la expresión. ¿Sí lo ven o no? Por lo tanto, la TIR es la tasa de descuento que hace el PPN igual a cero. Si tuviera este flujo, básicamente para encontrar la TIR tendría que despejar la I. La TIR sería mi I en la expresión que ustedes están viendo ahí, igualada a cero. ¿Sí? ¿Sí lo entienden?
Si lo aplicamos a nuestro ejercicio sencillo, es en el que invertimos 1.000.000 para obtener 1.090.000 dentro de un periodo, pues fíjense que al despejarla ahí, me daría el 9%, igual que ya habíamos identificado antes. Luego, el algoritmo que yo tengo que generar para la solución de cada uno de los casos, para poder encontrar la TIR, es la raíz que se obtiene al despejar el polinomio de grado n igualado a 0. Pero debemos comenzar a preguntarnos más que la ecuación que lo genera, que ya es esta, es qué significa el resultado. ¿Cuál es la regla de decisión de esa TIR? Vamos a pasarnos a la pizarra y hacemos unos ejercicios. Supongan que, por favor, todos saquen sus calculadoras, sus cuadernos, pónganse en disposición. Para que me ayuden acá a calcular. Supongan que ustedes tienen un negocio que tiene la siguiente estructura de flujo de caja. Una inversión en el momento cero de 20 millones que va a retornar en el periodo 1, 5 millones, en el periodo 2, 10 millones, en el periodo 3, 15 millones y en el periodo 4, 8 millones. ¿Cuál es el valor presente neto? ¿Cuál es el valor presente neto? Pregunta. De los negocios que ustedes ya están estructurando, ¿qué tasas de interés han conseguido para sus deudas? ¿En qué bancos? Emanuel, buenos días.
Manuel, ¿sí está? Sí, señor, qué pena. Buenos días. Muy buenos días, profesor. ¿Qué tasa de interés han encontrado para el préstamo en sus negocios? Qué pena, profesor, aparte de... No la hemos revisado. Estábamos en eso y pues esa parte más que todo creo que se está encargando es Pati. Recuerden que los proyectos en grupo son en grupo, no es para dividirse en los pedazos. No, sí, señor. Igual digamos, aquí estamos tratando de repartirlo lo más que podamos pues porque para tratar de optimizar. Nicolás, Sierra, ¿qué tasa tienes? Profe, aún no averiguamos eso. María Patricia, Hola, profe. La ya, verdad no recuerdo en este momento. Yo estuve revisando, pero teniendo en cuenta que es un monto alto, pues estoy mirando eso. Oscar, buenos días, ¿qué tasa tienen? Buenos días. Profesor, nosotros estamos mirando y tenemos una tasa de alrededor de 28%, pero todavía estamos mirando eso. ¿Y con qué banco vieron 28%? La vivienda. Bueno, entonces tenemos una tasa del 28%. Va. Entonces, supongamos que el costo de oportunidad es igual a un 40%. Voy a hacer por acá. Es un 40% de capital propio al 5,5% que renta un CDT más el 60% de deuda al 28%, que es lo que nos acaba de decir Oscar. ¿Cuánto me da ese costo de oportunidad? Profe, qué pena, ¿qué era lo que significaba ese 0,55%? Lo que siempre hemos dicho que significa cuando calculamos un costo de oportunidad, el valor del dinero de los socios que están invirtiendo en el proyecto. Gracias, profe. En este caso, esos socios no han hecho ningún tipo de emprendimiento, no tienen ninguna empresa ni nada, por lo tanto, el valor de su dinero es el valor del ahorro y ahorran en un CDT. Eso a este momento ya está claro, ¿cierto? ¿Cuánto les da ese costo de oportunidad? 19%. Entonces, ¿cuál es el valor presente neto de esa transacción? De ese proyecto, de ese que tiene una estructura de menos 20 millones, 5, 10, 15 y 8.
Por favor, calcúlenlo. Tres minuticos para que lo calculen. Profe, el BPN me da 4.153.916. ¿A todos les da igual? A mí también, profe. Las compañeras juiciosas. Yo que iba a preguntarle a alguien al azar, pero bueno, está ahí. Oye, 4 millones. 153.000. 153.916. Para que no quede duda, entonces, antes de colocar el valor, ¿cómo lo calcularon? Menos 20 millones. Lo voy a hacer acá en millones de pesos. Menos 20 millones más 5 millones. Arreglamos ese 5 porque parece un 3. Menos 5 millones sobre 1 más el 19% elevado a la 1 más 10 millones sobre 1.19 elevado a la 2 más 15 millones sobre 1.19 elevado a la 3 más 8 millones sobre 1.19 elevado a la 4. Correcto, ¿cierto? Me da 4 millones 4.153.916. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿El negocio es viable o no es viable? Sí, porque es mayor a 0. Ok, porque es mayor que 0. Es viable, entonces quiere decir que estoy creando valor. También implícitamente quiere decir que la TIR es mayor que el costo de oportunidad. Porque ya decíamos, implícitamente lo que me está diciendo un negocio viable es que la rentabilidad del proyecto es mayor que el costo de oportunidad. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la TIR? Por favor, calculen la TIR.
¿Cuánto les dio la TIR? María Paula, ¿cuánto te dio la TIR? Profe, me da 28.37%. Muy bien. ¿A todos los demás les da igual? Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, fíjese que una TIR del 28,37% pues es superior a mi costo de oportunidad, ¿cierto? Que era un 19%. Si volvemos a la presentación, entonces, ¿cuál debe ser la regla de decisión de la TIR? Pasemos por todo el camino, ya implícitamente ustedes lo han hecho. Supongamos, por ejemplo, dos posibles inversiones. Intentamos explicar entonces cómo es la regla de decisión de esa TIR. Primer proyecto, se invierte en activos y capital de trabajo un valor total de 1 millón de pesos hoy, a cambio de una serie de flujos de caja esperados iguales para los próximos 4 años de 308.668,7 pesos. ¿A todos les pasa lo mismo que a Daniel? ¿Me escuchan entrecortado? ¿O me están escuchando bien? Yo lo escucho bien, profe. Sí, se escucha bien. Daniel, de pronto es tu conexión. Toca que revises luego la presentación si necesitas repasar algo. Entonces, tenemos para efectos de revisar cómo es o entender medianamente cómo es que funciona la rentabilidad en los negocios, pues hagamos este ejercicio. Una inversión de 1 millón de pesos para que después me retorne 308.668,7 pesos durante 4 periodos. En ese caso, si revisamos el algoritmo de revisión, me daría que la TIR es del 9%. O sea, si despejo la I en la ecuación que ustedes están viendo ahí larga, me va a dar que la TIR es del 9%. El ejemplo anterior nos permite un primer comentario sobre el cálculo de la TIR. Al despejar la raíz de cualquier polinomio de grado mayor a 2, hay un esfuerzo en tiempo y de cálculo importante. Ustedes tuvieron que colocar tantas fórmulas como periodos había en la ecuación, ¿cierto? Y no sé con qué calculadora calculó María Patricia. No sé si fue una Texas o si fue una Casio de las normales. ¿Con cuál calculadora lo hiciste? Una Casio, profe. Una Casio. La Casio funciona muy bien por ahí hasta 5 periodos. Después de los 5 periodos,
ya no es capaz de calcular, porque comenzando no es posible colocar toda la ecuación, se queda sin línea suficiente para colocarla. Y el periodo de tiempo que le toma para calcularlo también se alarga mucho. Entonces pensemos, por ejemplo, que tuviéramos una operación de 15 años con pagos mensuales para un crédito de vivienda. Tendríamos un polinomio de grado de 180. Por suerte, tenemos herramientas como la del Excel y también las calculadoras financieras para resolver esas tiras. Entonces, miremos, por ejemplo, en Excel, qué pasa con nuestro ejercicio, ese que estamos planteando en este momento. Con los dos, arranquemos por el ejercicio que hicimos hace un minuto. Si tengo acá mi línea de periodos y mi línea de dinero, de sumas de dinero, periodo 0, 1, 2, 3, 4, teníamos solo 4, ¿cierto? En el primer periodo invertí 20 millones de pesos, o sea, sería menos 20 millones de pesos. En el periodo 1 obtuve 5 millones de pesos. En el 2, 10. En el 3, 15. Y en el 4, 8. ¿Cómo calculo la TIR en Excel? ¿Cuál es la ecuación? La fórmula. TIR. TIR. Abro paréntesis. Cojo toda la línea de valores. Cierro paréntesis. No importa si está horizontal o si está vertical. El cálculo va a ser el mismo. Lo importante sí es que estén ordenados de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo, para que el Excel lo entienda. ¿Sí? Es muy sencillo. Es decir, que si yo tengo el ejercicio en donde necesito calcular 150 periodos, por decir algo de una inversión, en donde en el periodo 0 me prestan una suma de dinero, pero si yo fuera el banco, entonces digamos que me van a prestar para una vivienda 250 millones de pesos. El valor a prestar. Que me lo presten al 9% efectivo anual. ¿Cuál es el mes vencido?
me dio negativo? Profe, porque le está haciendo de pronto. No, ahí, ya. Me faltaban unos paréntesis. Es decir, a una tasa del 0.72% mes vencido, ¿cuál sería la cuota durante 180 meses? ¿Cuál es la fórmula? La tasa, el número de periodos, el valor actual. Puedo cerrar ahí ya. Me dan tasas de 2.483.000, ¿cierto? Les digo, acá es menos 250 millones. ¿Cuánto habrá ganado el banco? ¿O cuál sería la rentabilidad periódica de ese banco? Si él es el que está invirtiendo 250 millones durante 180 periodos. En donde en cada periodo se le va a devolver 2.483.701 pesos. ¿Cómo será esa TIR? ¿Será el 9%? ¿Cuánto les da? ¿Y qué pasó ahí entonces? Profe, esto no se ve que tenemos esto, por así decirlo, una cuota constante. Claro, es la misma rentabilidad que ya habíamos calculado acá, ¿no? Efectiva para el periodo. Pues eso es al final lo que va a ganar el banco. Ya lo habíamos hecho acá. ¿Sí lo ven? ¿Qué tal si me hubiera tocado hacer esto a mano? Tendría 180 operaciones con un polinomio de grado 180. No hay cuándo hacerlo, ¿cierto? Pasemos a la siguiente hoja, al ejercicio que está planteado. El de los 5 periodos. En donde invertimos 1.000.000 de pesos. Y en cada periodo vamos a sacar o vamos a obtener 308.668.7. 308.668,7. Durante 5 periodos. ¿Cuál es mi TIR? ¿Eran 5 o eran 4? 4 periodos, perdón.
están los 9% que estamos diciendo en las diapositivas, ¿cierto? Entonces, continuemos. Tenemos Excel para resolver problemas muy largos. En el caso del crédito de vivienda, fíjense que la tasa de rentabilidad periódica que tiene el banco, pues es la tasa pactada para el periodo. ¿Sí? Es la misma tasa pactada para el periodo. El resultado de nuestro ejemplo nos dice que la TIR es del 9%. Sabemos que se trata de una tasa efectiva de rendimiento por periodo. Pero ¿qué significa exactamente este 9% de rendimiento efectivo trimestral? Pues si eran 4 trimestres, suponiendo que periodos de 3 trimestres, ¿cómo se interpreta? De manera relajada, la interpretación común sería que el 9% es el rendimiento efectivo por trimestre de los recursos invertidos en el proyecto, es decir, 1.000.000 de pesos que rinde el 9% efectivo trimestral. Si revisamos que un rendimiento del 9% efectivo trimestral es equivalente a un rendimiento efectivo anual del 41,16%, podría en algún caso escucharse que el proyecto tiene un rendimiento efectivo anual del 41,16%, o que los recursos invertidos en el proyecto, ese 1.000.000 de pesos, rinden un 41,16% durante la totalidad del instrumento financiero, que es un año. Sin embargo, estas interpretaciones son generalmente aceptadas y usadas, pero es necesario un entendimiento más profundo. Aquí voy a ahondar un poco en algo que normalmente les dejo que ustedes hagan. Vamos a ver si con las herramientas de Excel es un poco más fácil de entender. Espero no confundirlos, sino todo lo contrario, que ustedes no se queden con la interpretación seca de lo que es la TIR, sino que entiendan un poco más a profundidad lo que realmente nos está diciendo. Para estos efectos podría ser útil recordar que el 9% efectivo de 1.000.000 es 90.000. Luego los flujos que retorna nuestro proyecto, que son de 308.000, parecerían corresponder a un rendimiento mayor, ¿cierto? O sea, si yo digo el 9% de 1.000.000 es 90.000, ¿por qué me está diciendo que la rentabilidad del 9% si cada mes me está retornando es 308.000? Por lo tanto, tenemos que comenzar a identificar y a descomponer el flujo que libera el proyecto para entender qué es realmente la TIR. Entonces, si descomponemos nuestro proyecto, ya conociendo la TIR, fíjense que entre el periodo 0 y el periodo 1 permanecen invertidos 1.000.000 de pesos. Estoy enfocándome aquí en este diagrama. ¿De acuerdo? De ese 1.000.000 de pesos que permaneció invertido, 90.000 son rentabilidad y 218.000 son flujos que se liberaron del proyecto. O sea, esos 218.000 pesos es parte de la inversión que ya retornó al inversionista. Es decir, que si resto 218.000 pesos del 1.000.000 que estaba invertido en el negocio, entre el periodo 1 y el periodo 2
van a permanecer invertidos 781.331,3 pesos en el negocio. Es decir, que el flujo que se liberó en el segundo periodo corresponden 238.348.9 pesos a la inversión que se realizó y 70.319,8 pesos son rentabilidad, son intereses que se ganaron, son rendimientos del proyecto. Si resto 238.348.9 pesos de los 781.000 que seguían invertidos en el negocio, voy a tener que entre el periodo 2 y 3 de mi negocio, todavía van a permanecer invertidos de este millón inicial 542.982.4 pesos. Y el flujo que me está retornando en el periodo 3, 259.800.3 pesos corresponden a inversión y 48.868.4 a un rendimiento. ¿Sí me van siguiendo lo que estoy diciendo? Finalmente, si yo sumo los 218.000 más los 238.000 más los 259.000 más los 283.000, pues me da mi millón de pesos invertido. Y las ganancias serían, pues, todo lo que vemos en las flechas menores, que corresponderían a un 9%. Que lo puedo analizar de manera independiente. O sea, si yo digo, de 1 millón de pesos, 90.000 pesos que me quedaron del primer periodo corresponden a un 9%. De 781.331 que permanecían invertidos entre el periodo 1 y 2, el retorno de 70.000 en un periodo corresponde a un 9%. Y así sucesivamente para cada periodo. Las gráficas anteriores nos permiten algunas conclusiones importantes. Los flujos que libera el proyecto por valor de 308.687 pesos corresponden en realidad al retorno del 9% que rinde el capital que todavía permanece invertido durante el periodo, más un componente de dicho capital que es retirado del proyecto o que el inversionista ya está recuperando de su inversión inicial. El valor de la cuota por periodo es entonces una mezcla entre el rendimiento efectivo del 9% sobre el saldo del capital vigente, más un retiro de la parte del millón de pesos que inicialmente se invirtió. El 9% es realmente el retorno efectivo sobre la inversión que no se ha retirado y que permanece invertida en el negocio. Por eso es que es difícil entender, o por eso es difícil, por eso la TIR es un indicador que si uno no entiende esto, pues pareciera que estuviera mostrando números más pequeños. Y sobre todo, pues, es difícil de interpretar. Si lo volvemos a colocar en una sola gráfica, fíjense que el dinero en azul es el dinero que inicialmente se invirtió. Lo que tenemos en verde, no los globos de información, sino lo que tenemos en verde es el capital que todavía sigue permaneciendo invertido en el negocio hasta el final. O sea, fíjense que entre el periodo 3 y 4 de la inversión inicial todavía
quedan 283.182 pesos. Lo que tenemos subrayado o resaltado en rojo, pues es el interés, la rentabilidad, el rendimiento que realmente me está dando el negocio de un periodo al otro. Y lo que tenemos en verde más claro, pues es el capital que se va retirando de la inversión inicial. Yo creo que con ese ya podemos llegar a la conclusión. Ustedes, por favor, revisen estas 3 diapositivas, que igual la tienen, para que lo puedan profundizar. En este punto podemos dar, ahora sí, una interpretación a la TIR, que es el rendimiento efectivo por periodo de los recursos que permanecen invertidos en el proyecto. Ahora ya podrían ustedes entender realmente qué significa eso. En el ejemplo no se puede afirmar que el 9% es el rendimiento del $1.000.000 durante 4 periodos, porque no es estrictamente cierto que ese $1.000.000 va a estar siempre invertido en el negocio. De un periodo a otro se van liberando recursos, ya lo vimos, ¿cierto? Luego la TIR, el indicador, nos está dando una información sobre el rendimiento de los recursos que se libera. No nos está dando información sobre el rendimiento de los recursos que se liberan. Nos está dando esa información sobre el rendimiento de los recursos que todavía permanecen en el negocio. Cuando se analiza la TIR, por ejemplo, si llegamos a decir que ese negocio en el que invertí $1.000.000 y que tiene 4 trimestres y me da una rentabilidad o me da una TIR del 9% trimestral, cuando se anualiza esa TIR, y yo digo que la TIR es del 41,16% anual, o cuando se habla del rendimiento de $1.000.000 durante los 4 periodos del 9%, se está asumiendo reinversión de los flujos liberados por el proyecto a la misma TIR del proyecto. En otras palabras, si yo hago ese juicio de valor, de decir, de anualizar una TIR, me voy a volver al Excel y voy a intentar explicarlo con el negocio del crédito, negocio para el banco. Si yo comienzo a anualizar esta TIR, si la anualizo, me va a dar un 9%, ¿no? Ya lo tengo acá. Si la totalizo en el número de periodos, que fíjense que esto sería 15 años, ¿cierto? Significaría que el capital que el banco va retirando del negocio periodo a periodo también se tendría que invertir mínimo a esta tasa. O sea, si yo digo que la TIR para 15 años, si dijera que la TIR para 15 años es igual a 1 más la tasa que tengo acá, elevada a la 180 menos 1, si dijera que la TIR para los 15 años es del 264,25%, implícitamente lo que estoy diciendo es que los dineros que el banco está retirando de este negocio los vuelve y los invierte a una tasa del 9% efectivo anual o a una tasa del 0,7221 mes vencido. ¿Sí es claro lo que estoy diciendo o ya los confundí?
Bueno, ahí les queda el video, cualquier cosa pueden revisarlo tantas veces como quieran. Y ahorita lo cargo. Cuando se utiliza la definición comúnmente aceptada y utilizada de la TIR, bien como el rendimiento efectivo anualizado o como el rendimiento de los recursos inicialmente invertidos durante todo el periodo de vida del proyecto, se está implícitamente diciendo o asumiendo que hay una reinversión de los flujos que se liberan a la misma rentabilidad o a la misma TIR periódica que está dando el negocio. Es decir, que todo este flujo del ejercicio que ya hicimos, estos 308.000 que se liberaron en el primer periodo, los del segundo periodo, tercero y cuarto, se estarían reinvirtiendo ese dinero también a un 9%. Y generarían pues un valor, que ya ustedes lo podrían calcular a futuro, ¿cierto? En el periodo 4. Aclarando el significado de la interpretación económica que tiene la TIR, podemos entonces preguntarnos por la respuesta a nuestra pregunta. ¿Cuál es la regla de decisión como indicador de bondad económica? La respuesta estricta es que no hay regla de decisión, como sí lo tiene, por ejemplo, la BPN. El valor presente neto dice, si es positivo, muy bien, el negocio es viable. Si es cero, es indiferente, no sabemos si es, o sea, da igual. Y si es menor que cero, el negocio no es viable, pilas, va a perder dinero, no está creando valor. Es muy clara la regla de decisión del valor presente neto, ¿cierto? Pero para la TIR no. Porque si me da una TIR del 28%, que ya lo calculamos, ¿cierto? En un ejercicio. En el ejercicio que hicimos en la pizarra nos dio una TIR del 28%. Para el ejercicio que calculamos un costo de oportunidad específico del 19%, es viable, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es viable para ese ejercicio específico. Porque era Porque la mayor tierra al es costo de mayor de cero. oportunidad. A ver, uno por uno. Gracias, les agradezco la intervención. Otra vez, por favor. ¿Por qué qué? Porque era mayor al costo de oportunidad. Porque es mayor al costo de oportunidad. ¿Y tu compañero qué decía? No, profe, había dicho que porque la tierra era mayor de cero. No. Es porque es mayor al costo de oportunidad. Entonces les hago la pregunta. ¿Qué pasa si Oscar, si la estructura de capital del proyecto de Oscar es todo deuda? Porque Oscar fue el que nos dio el valor de la tasa del banco, ¿cierto? ¿Qué pasa si para el negocio de Oscar ellos no ponen capital propio, sino que todo fuera deuda? ¿Vale la pena hacer el negocio o no? ¿El negocio es rentable o no? ¿Qué dices, Oscar? ¿Tu negocio sería rentable en ese caso? No sería rentable si ponemos todo con la inversión o ¿cuál es la pregunta? En el ejercicio que Sí. hicimos en la pizarra, es en donde invertimos 20 millones y salieron en el primer periodo 5, en el segundo 10, en el tercero 15, en el cuarto 8 millones, que nos dio una TIR del 28%. Si ustedes, Oscar y su grupo, decidieran hacer ese proyecto de inversión, pero solo usando dinero de deuda, solo endeudándose, ¿el negocio es viable o no? ¿Vale la pena hacerlo o no? Yo creería que habría que analizarlo porque puede cambiar la rentabilidad si la deuda es mayor. No sé.
¿Quién ayuda a Oscar? ¿Alguien ya lo analizó de otra Profe, forma? pues el costo de oportunidad sería del 28% y la TIR me está dando el 28,37, entonces ganaría 0,37%. Habría una ligera diferencia, ¿cierto? Sí, señor. Pero para efectos, digamos, académicos, prácticamente es lo mismo. O sea, que el negocio sería indiferente, no nos estaría creando valor. Escasamente el dinero que está liberando alcanzaría para pagarle al acreedor, al prestamista, ¿cierto? Alguien podría decir, no, pero entonces para mí sí es viable porque ahí tengo un aprendizaje, no estoy perdiendo dinero, etc. Eso es otro cuento. Pero desde el punto de vista económico, netamente, sería un negocio indiferente. Ni crea ni destruye valor. Entonces, la razón es muy simple. La conveniencia de un proyecto se basa en la capacidad de crear valor. Si bien la TIR es un indicador de rentabilidad, no de valor, si yo tengo presente el costo de oportunidad, podría tener una regla de decisión. Tengo que incluir el costo de oportunidad para poder tomar esa decisión de si la TIR es viable o no. Ahora bien, es cierto que la TIR no incorpora una regla automática de decisión, no obstante se puede utilizar su información para inferir de manera inteligente sobre la pertinencia del proyecto. Esta inferencia se basa en la idea simple pero poderosa, según la cual solo se crea valor para un inversionista cuando la TIR o el rendimiento del proyecto es superior al costo de oportunidad. En otras palabras, si se conoce la TIR de un proyecto y si se conoce el costo de capital o el costo de oportunidad, se puede inferir la conveniencia del mismo. Y en ese caso, la regla de decisión implícita sería la que están viendo en este cuadro. Si la TIR es mayor que el costo de oportunidad, el proyecto es conveniente porque crea valor. Si la TIR es igual al costo de oportunidad, el proyecto es indiferente porque ni crea ni destruye valor. Y si la TIR es menor que el costo de oportunidad, no hay que hacer ese negocio. Así sea muy bonito y me llene de felicidad mi corazón, voy a perder dinero. ¿Sí? Destruye valor. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces resulta que a ustedes llega un amigo mañana y les dice, hermano, le tengo un super negocio. Es buenísimo. Usted tiene que invertir 100 millones de pesos y este negocio tiene una rentabilidad del 30%. ¿Vale la pena hacer ese negocio o no? ¿Qué responderían ustedes? Les tengo un super negocio que se puede hacer en pandemia, que es viable, o sea, que va a tener clientes y todo. Hay que invertir 100 millones de pesos y la rentabilidad es del 30% anual. ¿Les interesa o no les interesa? ¿Qué harían ustedes ahora que ya conocen lo que conocen de la clase de ingeniería económica? Revisar mi costo de oportunidad. Claro, esa es la respuesta. Lo primero que tengo que hacer es revisar mi costo de oportunidad. Entonces, voy a poner mi caso particular. Yo digo, a mí me llegan con esa primicia. Y digo, bueno, primero que todo, no tengo 100 millones de pesos en el bolsillo, listo. Entonces, pues vamos a ver si alguien me presta 100 millones de pesos. Y después, ¿a cuánto me prestan esos 100 millones de pesos? Si al final el costo de oportunidad
¿Vale la pena asumir los riesgos y todo lo demás que puedan estar implícitos en el negocio? Pues sí, hagamos el negocio. Y obviamente, si no, pues no. Si mi costo de oportunidad me da de un 20% y la rentabilidad esperada es de un 30%, en el papel es viable. Ya uno comienza a revisar otros temas, o sea, 100 millones de pesos, devolverlos. Si el negocio, en efecto, en el papel pinta 30%, pero en la realidad, de aquí a que lo hagamos, realmente será que da el 30%. ¿Eh? Porque al final todo lo que estamos haciendo son estimaciones, ¿cierto? O sea, la clase de ingeniería económica sirve para, de alguna forma, comenzar a estructurar nuestras inversiones y negocios, pero siempre está la incertidumbre de si lo que pongo en el papel se va a dar en la realidad. En todos los semestres les cuento un cuento, y es que yo tuve una repostería hace un par de años y hice todo mi modelo de negocios y comenzaba a ser rentable a partir de vender 15 cafés diarios. Luego en el papel uno dice, claro, esto es viable, hagámosle al negocio. Monté el negocio, ahí ven cuántos cafés vendía al día. 3, 5 en el mejor de los días, 10 por ahí, algún día muy específico. Nunca llegué a los 15 y lo tuve casi un año el negocio. ¿Qué pasó? ¿Dónde estuvo el problema, digamos? En la planificación no fue, en la calidad de los productos no fue, pero sí fue en la dedicación, porque yo no podía estar frente al negocio. Entonces tenía una persona, esa persona, por más que la motivé de muchas formas, diciéndole, oiga, Pira, mire, este es su trabajo y si no se vende, no se gana. O sea, si no se vende, eventualmente va a tocar acabar esto, etcétera. No, no pasó, ¿sí? ¿Que el negocio es bueno o malo? Seguramente es bueno. O sea, yo todavía no quedé frustrado de que, uy, Dios mío, nunca vuelva a hacer este tipo de negocios. No. El día en que no tenga otras cosas que me proporcionen una mayor rentabilidad, probablemente volvería a pensar en un negocio de esos, pero ya dedicándole el tiempo. O sea, yo al frente del negocio, seguramente sí soy capaz de vender los 15. O sea, si sé que tengo que vender 15 cafés diarios para que comience a ser rentable. Claro que la evaluación de ese negocio yo la hacía, para mí rentable era tener algún tipo de ganancia al mes adicional, o sea, que me entrara algo más en mis bolsillos. No que necesitara de eso para vivir exclusivamente, ¿no? O sea, que son dos cosas diferentes. Ya la evaluación cada uno la hace dependiendo de lo que quiera para sus negocios, ¿cierto? Pero, extrapolándolo, si tuviera que vender 30 cafés para vivir, pues uno los vende como sea, ¿cierto? Así que le toque ir a tocar todas las puertas del barrio ese mismo día. ¿Es claro o no? Entonces, muchos de los supuestos que ustedes van a hacer en su negocio, cuando ya pasemos a ese punto de la evaluación, ustedes en el papel van a decir, uff, viable, listo. El profesor ya con esto queda tranquilo. La pregunta del millón es, ¿ustedes si quisieran montar el negocio quedarían tranquilos? Y es cuando uno comienza a hablar de sensibilidades en el negocio. Entonces, ¿qué pasa si no vendo 15, si no vendo 10? ¿Qué pasa si no vendo 10, si no vendo 5? ¿Sí? Y así hasta que uno afina el modelo y dice, bueno, yo creo que esto sí, en la realidad lo puedo lograr. O llega a un punto de incertidumbre donde uno dice, mejor no asumo este riesgo. ¿Mm?
La clase de ingeniería económica sirve para incentivarlos a que en un futuro ustedes alguna vez tomen la decisión de generar proyectos y de comenzar un negocio. No es para desincentivarlos, es todo lo contrario. O sea, al final hay que lanzarse al agua. Hay que intentarlo. Ayer le decían a mi hija que tiene 4 años, que está aprendiendo los números hasta el 50 y algunas palabras, letras y escribir y demás. Le decían, lo imposible es lo que no se intenta, le decía la profe, porque ella estaba frustrada de que habían unos números que no lograba escribir. Acá es igual. Después de la parte psicológica de ingeniería económica, rematemos la presentación de hoy. Hay momentos en donde la TIR no se puede calcular. A pesar de que la tabla anterior nos provee una regla de decisión aparentemente clara, es importante recordar que si se compara la TIR con el respectivo costo de oportunidad, implícitamente estamos asumiendo una reinversión de los flujos liberados a la misma TIR. O sea, ese inversionista debería tener claro que ese dinero que se va liberando, él debería tener la capacidad para reinvertirlo a la misma tasa. Pero desde el punto de vista matemático tenemos unas complicaciones con el tema de la TIR. Como es una raíz que se despeja de un polinomio de grado n que representa la fórmula del valor presente neto cuando se iguala a 0, y donde n es el número de periodos que voy a analizar, pues todo polinomio, la solución de todo polinomio está sujeto a 2 reglas. No tiene solución si no hay al menos un cambio de signo. Es decir, si en mi flujo de caja no hay un signo negativo y otros positivos, o uno positivo y otros negativos, no lo puedo calcular. Pero si hay más de un cambio de signo, van a haber tantas raíces como cambio de signo hay. Luego también presenta una complicación. Esos dos aspectos representan una dificultad de cálculo. Por favor, no se les olvide esto. Ténganlo presente. Porque cuando ustedes evalúen su negocio, muchas veces llegan diciendo, me sale un error en la TIR. Y resulta que el error es que el flujo de caja que ustedes están proponiendo siempre les da positivo. Y siempre les da positivo porque fueron muy austeros en las inversiones, que no está mal. Lo único que habría que tener presente es que no se puede calcular el indicador. No quiere decir que el negocio no sea viable, sino que ese indicador particularmente no lo podría calcular. En concreto, para efectos prácticos, la implicación es sencilla. Para ciertos flujos no convencionales, bien porque no tienen cambio de signo o porque tienen más de un cambio de signo, es posible que no exista o no se pueda calcular la TIR. Que puede ser el caso que vamos a expresar ahorita. Entonces, si la TIR para un flujo de caja sin cambios no se puede calcular, y para cuando tenemos más de un cambio de signo, como el que tenemos abajo, pueden resultar múltiples soluciones, lo cual carece de sentido económico. Es decir, la TIR no tiene sentido y la respuesta que vamos a calcular no tiene sentido, como sería este caso. Aquí en este caso tendría tres momentos por los que se hace 0, ¿cierto? Y no, la respuesta no sería lógica. ¿Dudas? ¿Tienen alguna duda de lo que hemos comentado hoy?
¿Dudas? Chicos. Profe, pues la verdad sí existen como varias dudas. Sin embargo, pues considero que son más como conceptuales, como de profundizar esto, el concepto primero, pues ahí sí analizar realmente qué es lo que queda en cuanto a dudas y de pronto ahí sí consultarlo. Claro, me imagino que hay muchas dudas. Tenemos es que hacer varios ejercicios, comenzar a hacer ejercicios. Cuando terminemos lo teórico en la próxima clase, el próximo jueves vamos, bueno, no, la próxima semana son las exposiciones, pero para cuando volvamos, retomemos el tema, nos falta ver costo anual equivalente, beneficio, costo y payback, que eso probablemente lo alcanzamos a hacer en una clase o clase y media, y después comenzamos a hacer ejercicios en donde vamos a analizar todos los indicadores con un mismo ejercicio. Ahí probablemente van a aparecer más dudas o a resolverse las dudas. Sin embargo, si los invito a que revisen las diapositivas, que ya las tienen en Moodle, que las decanten, que las miren con calma, y cualquier duda, inquietud que se vaya generando, pues en el WhatsApp lo podemos ir resolviendo, o si son mayores, pues en las horas de consulta también podemos ir resolviendo algunas dudas. ¿De acuerdo? Sí, Listo, señor. profe. Bueno, no siendo más, entonces les deseo un buen día y un buen fin de semana, y quedamos atentos a cualquier cosa. Muchas gracias, profe. Bueno, Gracias, profe. Gracias, profe. que estén muy bien. Buen día. Hasta luego. Profe, Sí, hasta una luego. pregunta. Señor, En la entrega que tenemos que hacer el domingo, ¿adjuntamos simplemente el Excel o tenemos que adjuntarle el Excel y la diapositiva? el Excel y las diapositivas, la presentación como tal. Ah, listo, profe. Vale, gracias. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego, profe. Chao. Hasta luego.